algo para no tener una respuesta a cambio. Siempre buscamos una respuesta. Yo quería hablar acerca de algo que en mi vida se formó durante mucho tiempo, que sigue formándose definitivamente. Estaría muy lejos de considerar que he logrado algo, pero que de alguna manera con el tiempo he podido aprender a entender mejor esta pregunta. ¿Sí? Es una pregunta que en la Biblia aparece cientos de veces y que en la vida es una pregunta que sirve para muchísimas cosas. La pregunta es la pregunta más incómoda de todos y es la pregunta que Máximo prefiere hacer todos los días, que es ¿por qué? Y cuando somos niños no nos alcanza con una simple respuesta. Yo recuerdo siempre mi tía me hacía chistes porque cuando yo era chiquito preguntaba ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y es como una cosa que no termina nunca. Porque cuando somos chicos tenemos esa inocencia, ese desconocimiento y lo único que queremos hacer es conocer más. Y Max hace lo mismo, hasta que nosotros terminamos como buenos padres con mucha paciencia diciéndole porque sí. Y esa es la respuesta que le pone el moño a todo para que no siga preguntando. Pero la pregunta ¿por qué? Definitivamente encierra un montón de cosas. Si miramos el mundo en el que vivimos, la necesidad del ser humano de entender los porqués de un montón de cosas nos ha llevado a vivir en la condición de vida que vivimos hoy. ¿O no? Si lo pensamos si retrocedemos en el tiempo, imaginamos que cuando alguien quiso entender la gravedad, de alguna manera se empezó a preguntar por qué ciertas cosas sucedían, y por qué, y por qué, y por qué. Y a lo largo de la historia, todo lo que nos rodea nace de una pregunta que es ¿por qué? ¿Sí? Entonces la pregunta que hoy vamos a hacernos, que es ¿por qué? Es una pregunta que en el ambiente donde nosotros vivimos, en la vida que nosotros llevamos, es una pregunta demasiado desafiante. Cuando yo era chico, yo recuerdo muy bien a mi mamá, algo que me enseñó, que me molestaba mucho, que en un momento, al principio lo entendí y dije, sí, mami, amén, o sí, mami. Mi mamá decía, a Dios no se le pregunta por qué, se le pregunta para qué. Seguramente no lo inventó ella, lo habrá traído a algún lado y lo trajo a mi vida como para que yo en esos momentos donde tenía dudas me sintiera un poco más incómodo. Entonces cuando nosotros crecemos, al principio uno puede aplicar ese reemplazo en el por qué al para qué de manera automática, pero cuando crecemos tenemos necesidad de entender los porqués. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? No digo que sea algo que necesitamos para poder vivir, pero es algo que llevamos interiorizados. Todos queremos saber el porqué de un montón de cosas. Sobre todo cuando las cosas no son buenas. Cuando las cosas no son buenas en nuestra vida empezamos a hacernos múltiples preguntas de ¿por qué Dios pasa esto? ¿Por qué me llevaste hasta este lugar? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y a lo largo de este mensaje voy a intentar que lleguemos a la conclusión de que vamos a cambiar nuestra pregunta en el momento en que profundicemos nuestra relación con Dios. A medida que nuestra relación con Él crezca, vamos a dejar de preguntar por qué y nos vamos a empezar a inclinar a preguntar para qué. Yo encuentro en el para qué una pregunta llena de fe. Cuando estamos atravesando algo y le preguntamos a Dios, ¿para qué me está pasando esto? Estamos aceptando lo que nos pasa. No nos interesa saber el motivo, nos interesa saber hacia dónde vamos. Ahora, cuando preguntamos por qué, lo único que queremos saber es razones. Lo único que queremos tener es conocimiento, ¿sí? El hombre se pregunta por qué de un montón de cosas porque necesita tener conocimiento. El conocimiento es poder. Y las personas cuando entienden que tienen poder, sienten que tienen control sobre las cosas. Y nosotros como cristianos muchas veces queremos entender los porqué de Dios solamente porque sentimos que las cosas están saliendo de control. Normalmente cuando hacemos nuestra oración decimos, ¿por qué Señor me está pasando esto? ¿Por qué a tal persona le está pasando esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo único que queremos es retener el control de la situación sabiendo qué es lo que nos espera. Sin embargo, cuando preguntamos a Dios, ¿para qué me está pasando esto? Estamos aceptando lo que Él está haciendo en nuestra vida y nos estamos proyectando a cumplir con su voluntad. Vamos a ver en la Biblia una historia que es mínimamente controversial, pero es
es historias de cuando éramos chicos, de cuando íbamos a la escuela dominical y nos hace sentir así un poco más niños. Vamos a Éxodo capítulo 14. ¿Lo tienen? ¿Sí? Yo estoy escuchando, si hacen así, lo veo. Dice, entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí entre Migdol y el mar. ¿Ok? Lo repetí a propósito, no porque me equivoqué. Que acampen allí, a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas estarán confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor, así que los israelitas acamparon donde se les dijo. O sea, Dios está hablando a Moisés y le está explicando una partecita de su plan. Le está diciendo, vayan acá, hagan esto, y esto va a ser una señal para que el faraón piense que puede ganar. Vamos a seguir. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas sus fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. ¿Ok? Falta la parte más importante. Entonces, lo que Dios dijo que iba a pasar, lo que Dios le dijo a Moisés, está sucediendo. El faraón se dio cuenta, se arrepiente de haberlos dejado libres y entiende que, dadas las circunstancias, están en condiciones de ir a atacar, de ir a buscarlos. Y el versículo 10, vamos a hacer foco en esto, dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? Otra vez, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Versículo 13, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Hay algo muy interesante en esta historia. Yo siempre que lo leo pienso en algo similar. Dios no tenía un plan B. No hay planes B en la estrategia del reino. No hay planes B en el corazón de Dios. Dios no dice, bueno, como erraste, yo voy a trazar un nuevo plan para tu vida. No hay planes B. No hay una opción, no hay una alternativa. El pueblo de Israel estaba, imagínense, este era el mar, esta era la tierra, el único camino por el que podían volver era aquel, y todo el ejército del faraón venía tras ellos. Depende de los historiadores o alguna referencia bíblica, no quiero decir nada equivocado porque está lleno de profesores y yo no estoy muy lejos de eso. Pero se estimaba que había 600.000 hombres, lo cual podría llegar a significar 3 millones de personas. Con 600.000 nos quedamos es suficiente como para entender la magnitud de lo que estaba pasando. Estaban acorralados. O sea, nosotros hoy con el diario del lunes entendemos lo que pasó después, ¿sí? Si seguimos leyendo, vamos a entender que
básicamente Dios abrió el mar en dos, una cosa que es digna de una película. O sea, abrió el mar en dos, no solo que lo abrió, sino que lo secó, porque si no, no tendría sentido cómo van a cruzar por el barro. Entonces, Dios abrió el mar, lo secó, el pueblo empieza a cruzar. Cuando empezaron a cruzar los egipcios, el mar volvió a cerrarse y los egipcios se ahogaron. Es fantástica, la historia es para que un niño la escuche así, y es impresionante. Ahora, toda esa historia la conocemos nosotros. El pueblo se encontraba mirando el ejército que venía y sin escapatoria, sin salida. Entonces, Moisés sabía una parte de la historia. Moisés no sabía que iba a tener que abrir el mar. Moisés no tenía ni idea cómo Dios los iba a librar de eso. Sin embargo, Moisés tenía la promesa, tenía la palabra de Dios que decía que eso iba a pasar y que Él se iba a glorificar. Por lo tanto, entendía, y cuando les lleva tranquilidad al pueblo, les dijo, no tengan miedo. No les dijo, ahora vamos a cruzar el mar. No, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. No van a ver nunca más a estos egipcios, le dijo. Si nosotros evaluamos la fe del pueblo de Dios desde una perspectiva lejana, podemos decir que ellos dudaron. O sea, que las promesas que había sobre ellos de tener su tierra, de ser libres, ellos estaban dudando de lo que Dios estaba haciendo. Estaban comenzando a poner en duda lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Sin embargo, la realidad temporal de ellos estaba acorralándolos. Su realidad temporal era única. O sea, ellos estaban ahí y veían el ejército viniendo a ellos. La Biblia misma dice que ellos podían ver el ejército acercarse. Por lo tanto, la sensación de que todo va a fracasar era inminente. Y esto es un reflejo en muchas ocasiones de nuestra vida. Yo me sentí en un montón de ocasiones donde de alguna manera había llegado hasta un lugar y no tenía más escapatoria. Y acá nosotros estamos viendo gente que está siendo perseguida por un ejército, pero muchas veces en nuestra vida somos perseguidos por distintas situaciones. Problemas con alguien, deudas, problemas familiares, salud. Y nos sentimos acorralados y decimos, Señor, yo no tengo más, o sea, yo hice todo lo que podía hacer con mi fuerza. Te obedecí, hice todo lo que vos querías que hiciera. Sin embargo, ¿por qué me trajiste hasta acá? ¿Por qué no me dejás salir de esto? ¿Por qué no abrís un camino para mí? Ellos ni siquiera se imaginan que alguien podría decir, no, vamos a escapar por el mar, seguro. Es imposible. Sin embargo, Dios creó un camino donde no había nada. Y las preguntas y los porqués del pueblo tenían sentido. Tenía un significado. El pueblo estaba preguntando por qué nos trajiste hasta aquí para morir, porque ellos se encontraban acorralados. Ahora, cuando nuestra fe se encuentra desafiada, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando nuestra fe se encuentra desafiada? Cuando nos damos cuenta de que no tenemos muchas opciones para salir. La vida que vivimos nos confronta todos los días. Todos los días tenemos desafíos, tenemos cosas que enfrentar, familiares, económicas, de salud. Los tiempos en los cuales nos toca vivir, muchas veces nos sentimos desafiados por situaciones que no podemos controlar. El pueblo había visto la mano de Dios librándolo de los egipcios, pero sin embargo ya se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho. Ya se habían olvidado y estaban temiendo por su vida. Y nosotros muchas veces nos encontramos en la posición en la que Dios hizo muchísimo por nosotros. Ha dado todo por nosotros. Sin embargo, cuando nos encontramos acorralados, nos preguntamos a Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Quizás a mí me ha pasado mucho porque yo soy un cristiano con muchísimos errores. Entonces, muchas veces le pregunté a Dios, ¿por qué? Pero aunque nadie levante la mano, yo sé que todos alguna vez le preguntamos a Dios, ¿por qué? Obvio. Todos le preguntamos a Dios, ¿por qué? Porque en nuestro momento de máximo dolor queremos saber qué es lo que está pasando. No le preguntamos a Dios para qué, porque de alguna manera es como que estamos tan enredados con el presente, con esa temporalidad que nos está asfixiando, que queremos entender qué es lo que pasa. Ahora, estas situaciones, el pueblo, hay algo que nosotros no podemos evitar. Si nosotros vemos lo que Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, esto va a pasar para que yo sea glorificado. ¿Sí?
Si vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar una historia donde todos preguntan por qué, quién pecó, y la respuesta era, esto es para que el nombre de Dios se glorifique. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que vivimos porque no entendemos que lo que en realidad está pasando es Dios usando nuestra humanidad para ser glorificado a Él, para enseñarnos y llevarnos a un nuevo nivel. Y no hay un camino en el cual un atajo por el cual podemos transitar. El pueblo no tenía una alternativa. Ellos tenían solamente una opción: esperar. Nada más. No podían hacer nada. Lo único que podían hacer era esperar. Estaban acorralados. No tenían nada que hacer. Y nosotros muchas veces en nuestra vida nos sentimos en esa posición. No podemos esquivar lo que nos pasa. Hoy cuando estábamos con los varones arriba, alguien decía, o sea, las situaciones vienen y nosotros no podemos esquivarlas. Nosotros no podemos evitar lo que nos pasa. ¿Sí? Y tenemos que enfrentarlo. Y necesitamos salir adelante de esas cosas. Es el momento donde más debemos confiar en Dios. Es el momento donde nuestra fe se pone a prueba realmente. Donde Dios dice, bueno, voy a evaluar si pasás o no pasás. Donde Dios de alguna manera nos está llevando a creer más firmemente en Él cuando no tenemos alternativa. Es fácil creer cuando tenés un plan B. Ahora, cuando no hay plan B, cuando no hay un camino por el cual escapar, tu única opción es creer. Y no estoy diciendo que, bueno, entonces Dios nos tiene que quitar todo. No, pero en algún punto Dios nos va a llevar a un momento en el cual nos exija nuestra fe pura, basada solamente en lo que Él puede hacer. Si nosotros estamos enfrentando algo algo económico o algo de salud y creemos que lo podemos solucionar con nuestras fuerzas, va a llegar un punto en el que Dios nos lleve a ver que no es con nuestras fuerzas, no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida en la cual nuestra confianza en Él sea nuestra única herramienta de escape. Y no para sobrevivir a eso, sino para triunfar sobre esas situaciones. Porque cuando los malos momentos vienen a nuestra vida, nosotros necesitamos estar cerca de Él. Ahora, el pueblo pregunta por qué, ¿sí? ¿Por qué nos trajiste hasta acá? ¿Por qué nos trajiste a morir? Dice literalmente, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? Y nosotros, cuando nos hacemos preguntas de por qué, siempre estamos buscando una respuesta. Dije una genialidad. No, es una obviedad. Siempre buscamos una respuesta. Cuando le preguntamos a Dios por qué, queremos de alguna manera que Dios nos diga, porque tengo algo grande para vos después. Siempre queremos que nos diga algo porque necesitamos una respuesta. Y yo siempre me sentí muy contrariado con la pregunta ¿por qué? Yo cada vez que le pregunto, es como si fuera lo voy a decir para no parecer raro. Todas las veces que yo sentía que oraba y le decía a Dios por qué en algo, podía imaginarme a mi mamá diciéndome, no se pregunta por qué, se dice para qué. Y yo decía, pero yo quiero saber por qué. Necesito saber por qué. Y el por qué nos da respuestas. ¿Sí? Las empresas usan algo que se llama, en los procesos de mejora continua en una empresa, ¿sí? Hay una herramienta que se llama los 5 por qué. No sé si alguien sabe lo que significa esto. Nadie sabe, joya. Lo voy a explicar muy rápido. Hay una herramienta que para los procesos de mejora continua son de una empresa que hace lo que sea, cualquier cosa. Imagínense, la intención de... No voy a explicar todo. La intención de crecer y ir mejorando y mejorando y mejorando y creciendo y creciendo. Y una herramienta que se usa mucho se llama los 5 por qué. Es literal. Se hace en una planilla. Se escribe. Entonces, Sofía, que trabaja en una fábrica, dice que... O sea, detecta un problema. Y ella dice que... no sé, que la facturación no está saliendo a tiempo. Entonces se anota, ese es el problema, y las personas se anotan 5 porqués. Entonces dice, ¿por qué Sofía no está saliendo a tiempo? Y Sofía dice, porque tengo mucho trabajo. ¿Por qué? Porque estoy sola y no está más la otra persona que trabajaba conmigo. ¿Por qué? Porque se fue porque le pagaba muy poco. ¿Por qué? Porque toda en la empresa son una rata. Entonces,
¿Cuál es la intención de las 5 preguntas? Llegar a la causa, se llama análisis de causa raíz, y lo que busca es buscar cuál es el origen del problema. El problema no es que la facturación salió tarde, el problema en realidad es el síntoma, el problema en realidad es que, no sé, porque la empresa paga poco, la gente se va. Supongamos eso. Entonces nosotros a veces que pensamos que podemos hacer eso con Dios. Yo ya sé que ustedes no lo van a hacer, pero yo sí tengo problemas y quizás quiero preguntarle a Dios muchas veces por qué. Ustedes imagínense tratando de nosotros con nuestra mente finita, escasa, limitada, queriendo entender lo amplio, perfecto y magnífico del plan de Dios. Entonces le decimos, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios nos da una respuesta. Y podemos hacer la misma pregunta 50.000 veces y Dios va a seguir mostrándonos de alguna forma que el plan de Él es tan grande que no podemos entender los porqués. Muchas veces nosotros tratamos de encontrar una respuesta a lo que nos pasa por la sencilla razón de que queremos sentirnos cómodos con una respuesta. Y no lo hacemos para nosotros solos, lo hacemos para los demás también. ¿Por qué le está yendo mal? ¿Por qué lo echaron del trabajo? Y bueno, voy a decir algo, no puedo. ¿Por qué? Y probablemente no está diezmando. Entonces buscamos respuesta. ¿No es cierto? Buscamos respuesta, queremos darle respuesta a todo el mundo. ¿Por qué le está yendo mal? Y porque está viniendo poco a la iglesia. Y no estoy diciendo que quizás todas sean cosas que sean acertadas. El punto es que nosotros siempre queremos buscar tener una respuesta. Quizás Dios está trabajando con él, quizás es el mejor empleado del mundo, quizás es súper generoso, pero Dios dijo, bueno, pero yo te voy a sacar todo, porque estoy probándote. Y nadie entiende eso. Sin embargo, nosotros como humanos queremos tener el control de las cosas. Queremos sentirnos poderosos al poder decir esto pasa por esto y por esto y por esto. Y sí, la Biblia nos da una hoja de ruta de un montón de cosas que nosotros entendemos que son buenas y que producen cosas buenas en nuestra vida. Ahora, Dios muchas veces en nuestra vida trabaja de formas que nosotros no lo podemos entender. Y sin ir a tratar de encontrar una respuesta en el otro, cuando queremos encontrar respuestas a nuestros propios porqués, nos damos cuenta de que si Dios nos lo contestaría, tampoco lo podríamos entender. Ahora, yo siempre me pregunté cuán bueno o malo es preguntar por qué. Siempre me sentía acorralado. Me sentía mi mamá diciéndome, no se pregunta por qué, no se pregunta por qué, no se pregunta por qué. Y yo me sentía acorralado tratando de entender, tratando de saber por qué me pasaba lo que me pasaba. Y la Biblia está llena de porqués. La Biblia está llena de porqués. Está llena de preguntas, de personas preguntando por qué. ¿Se dieron cuenta alguna vez? No es solamente el pueblo de Dios diciéndole por qué nos trajiste hasta acá para que moriremos. Yo en pocos minutos me puse a buscar y encontré 1, 2, 3, 4, 5 pasajes de Salmos en los cuales David, yo para mí, no voy a decir que tengo admiración, pero la victoria de David me genera me parece tan inspiradora. Y David, yo se los leo, no los busquen. Salmo 44, 24. ¿Por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Salmo 42, 9. Oh Dios, roca mía, clamo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado y oprimido por mis enemigos? Salmo 10, 1. Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuro? Salmo 88, 14. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando clamo por ayuda? Ahora, hay un secreto en esto que es impresionante. En la mitad, yo solamente les leí unos versículos, un extracto de Salmos, un extracto de un Salmo. Ahora, si vamos por ejemplo a Salmo 22, David hace esto. Lo voy a tener que buscar. Vamos a buscar Salmo 22, capítulo 22, versículo 1.
El 1 y el 2 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Frenemos ahí. David se presentaba delante de Dios y comenzaba a derramarle el corazón a Dios con lo que le pasaba. Y era lo que sentía, era lo que le pasaba. Sin embargo, miren esto. A partir del versículo 3 dice, sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Si seguimos leyendo más adelante, David sigue nombrando las virtudes de aquel Dios que es poderoso para poder salvarlo de la situación. Y si miramos los otros versículos que mencioné antes del Salmo, en todos David hace una contracara en la cual dice, ¿por qué Dios me ha dejado? Y después empieza a enumerar las virtudes de Dios. Es como si David empezara a orar y empezara a decir, ¿por qué me está pasando? Y empieza a recordar las verdades que hay para él. Empieza a recordar quién era el Dios de sus antepasados. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. A mí me ha pasado muchas veces de empezar a orar, decirle, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Porque gran parte de las situaciones que vivimos nos empujan y nos llevan a que podamos profundizar nuestra relación con Él. A que empecemos a decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo. Y podemos comenzar a decirle, Señor, yo recuerdo tu poder, yo entiendo tus promesas, yo me acuerdo que en tu palabra vos me prometiste que no me dejarías nunca. Y nuestra fe comienza a crecer. Es cuando estamos a sus pies el momento en el cual nuestra fe se incendia, el momento en el cual su Espíritu Santo comienza a recordarnos que no importa la temporalidad de lo que estamos viviendo, lo que importa son sus verdades que se cumplen siempre. Y cuando preguntamos por qué, porque queremos controlar lo que nos pasa en el momento, nos damos cuenta de que no necesitamos entenderlo. Sí, está buenísimo saberlo. Ojalá Dios me hubiera respondido por qué a un montón de preguntas que le hice. Pero después de pasar tiempo diciéndole por qué y orando, llegó un punto en el que empecé a preguntarle, ¿para qué es todo esto? Porque no es que me cansé de preguntarle por qué y ante la falta de respuesta cambié la pregunta. No, el Espíritu Santo en nosotros comienza a formar cosas y nos hace entender que hay algo que Él está haciendo en nosotros. Que lo que estamos atravesando es temporal y por más que a mí no me gusta la simplificación de las cosas, no me gusta. Cuando a veces, no digo porque alguien diga algo mal, digo porque a veces cuando decimos esto es temporal y va a pasar, esas temporalidades pueden ser años. Alguien le dijo a José, es temporal, ya todo va a salir bien. Estuvo preso, los hermanos lo quisieron matar, recién se convirtió en la persona en Egipto a los 40 y pico. O sea, ¿alguien se anima a decirle es temporal? Hay una promesa para vos, José. Aguantá. No, es casi inaceptable. Él está atravesando el dolor. Y nosotros cuando estamos atravesando ese dolor, esa temporalidad que es real, no es para siempre. Va a pasar. Sin embargo, tenemos que vivirla. Y la clave es cómo la vivimos. Cuando yo veo a David, me encuentro a un David que definitivamente estaba pasando por momentos de dolor. Y sí, yo no estoy muy lejos de entender, de ser un experto en eso. Pueden preguntarle a Leo si quieren. Cada historia, cada salmo está ligado a un momento de la vida de David. Por lo tanto, si nosotros vamos a buscar la causa de ese salmo, vamos a encontrar que David realmente la estaba pasando mal. Y que no es que él estaba escribiendo eso porque era alguien porque como un caprichoso quería solamente más de Dios o estaba reclamándole algo. David estaba pasando mal. Y todo su pesar nace de eso. Ahora, nuestra vida necesita recordar las promesas de Dios cada vez que nos acercamos a Él. De nada sirve ir a preguntarle a Dios por qué si en el proceso no recordamos que Él está sosteniendo nuestra vida. Que Él está en control de las cosas. Que esta temporalidad, que podría ser larga o corta en términos de tiempos humanos, no la vamos a atravesar solos.
que si estamos atravesando un tiempo de enfermedad y sabemos que Dios nos va a sanar y tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y que su plan se va a llevar adelante en nuestra vida, vamos a atravesar ese tiempo aferrados a Él, recordando que Él está con nosotros. Y que si en su voluntad hay algo distinto a lo que nosotros esperamos, va a ser Él quien forme en nosotros esa paz necesaria para atravesar los momentos que quizás humanamente no esperamos. Quizás humanamente nosotros queremos sanarnos y quizás Dios no tiene ese plan para nosotros. ¿Puede ser? Y el proceso para que eso suceda, para que lo aceptemos, es junto a Él. No lo vamos a entender, procesar y aceptar nosotros como humanos y vamos a decir, sí, ya está, llegó mi tiempo. No pasa así. Dios procesa en nuestra vida. Dios trabaja en nosotros y nos hace entender que estamos en su voluntad y su plan se está llevando adelante. Sin embargo, yo mencioné algunos pasajes de Salmos donde vemos a David preguntando por qué. Pero hay un porqué en la Biblia que está en el puesto número 1. ¿Sí? Hay un porqué en la Biblia que todos leímos alguna vez y que nos hace sentir tan incómodos, o por lo menos a mí me hace sentir tan incómodo. ¿Todos saben quién es? ¿Cuál es? Levante la mano a ver quién dijo. ¿Cuál es? Jesús en la cruz diciendo, no lo voy a decir en árabe, diciendo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todas las traducciones o pasan de abandonado o desamparado, pero todas las traducciones dicen lo mismo. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y cuando vemos esta pregunta de Jesús, no podemos procesarlo. Y la mejor referencia que encontramos sobre esto es comprender que ese Jesús estaba atravesando, y debía hacerlo, en su condición humana. O sea, no era Dios atravesando la cruz, era Jesús en su condición humana. Y estaba atravesando un momento, estaba cargando con el pecado, estaba cargando con la salvación que iba a traer sobre nosotros, y estaba atravesando su peor momento. Y no es una manera de querer justificar. Estoy diciendo que Jesús se encontraba en una situación límite. Ahora, podemos quedarnos con esa imagen y decir que Jesús llegó a ese momento y se sentía solo. O podemos leer la historia completa y darnos cuenta de algo. Si nosotros vamos a Mateo 26, capítulo 38, sucede una de las historias que a mi criterio más inspiradoras acerca de la voluntad de Dios. Dice que en el versículo 38 les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, ¿sí? Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús sabía exactamente lo que iba a atravesar. Quizás no podía medir el dolor, quizás no podía medir el dolor que iba a sufrir en su cuerpo, pero Jesús sabía lo que tenía que enfrentar. Y no había, y la oración de Jesús es maravillosa. Él dice, Señor, si hay alguna posibilidad, parece la oración es la oración que podemos hacer cualquiera de nosotros. Jesús le dice, si hay una posibilidad de que esto no me pase, hacelo. Pero lo único que me importa a mí es que tu voluntad se haga. Y no quiero parafrasearlo mal. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando nosotros le preguntamos a Dios por qué, estamos intentando entender lo que nos está sucediendo. Estamos intentando encontrar una razón, ¿sí? Ahora, cuando nuestra vida con Cristo crece, cuando el Espíritu Santo de nosotros comienza a hacerse más grande en nosotros, comenzamos a ver las cosas de una perspectiva distinta. Esa es la alarma que dice que tengo que cortar. Comenzamos a ver las cosas de una perspectiva distinta. Comenzamos a darnos cuenta de que lo que nos importa es su voluntad. Si nos está pasando algo que no nos agrada en nuestra humanidad, en nuestra carne,
entendemos que es temporal. Y no solamente que entendemos que es temporal, sino que entendemos que si estamos en su voluntad, por más duro o difícil que sea lo que estamos pasando, lo único que nos importa es que su plan se lleve adelante en nosotros. Y a lo mejor no entendemos porque los porqués son demasiados y no los vamos a entender nunca. Quizás no entendemos por qué llegamos hasta ese punto. Sin embargo, a través de la fe podemos estar seguros de que el para qué es mucho más importante. A través de la fe podemos estar seguros de que lo que Dios quiere hacer en nosotros es mucho más importante que el sufrimiento que estamos atravesando. Que la ejecución de su voluntad en nuestra vida está por encima de cualquier razón que nosotros encontremos al preguntar por qué. Cuando yo veo a Jesús preguntando por qué me has abandonado y veo la historia anterior, entiendo con claridad que nuestra vida necesita tener ese nivel de relación con Dios. Esa relación en la cual nosotros le digamos a Dios, Señor, yo quiero, no sé por qué me está pasando esto, no quiero vivir más esto que me está pasando. Ahora, yo quiero que se haga tu voluntad. En mi vida quiero que se haga tu voluntad. Si necesito pasar por escasez económica, no sé qué querés inventar, Señor, con esto, pero entiendo que algo bueno vas a hacer. Si necesito atravesar este tiempo de enfermedad, yo quiero hacerlo de tu mano. Porque no sé cuál es tu principal motivo para esto, pero yo entiendo que el para qué es mucho más importante. Yo estoy seguro, estoy convencido, Señor, que vos tenés un propósito, que no hay plan B en los planes de Dios. Dios no hace y corrige y va ajustando y va viendo y va acomodándonos el camino para que podamos ir. No hay plan B. Dios lo trazó y lo que Él creó para nosotros es superior a cualquier plan que nosotros podamos tener. Nosotros podemos decir, Señor, lo mejor para mí, ¿por qué estoy pasando necesidad? Lo mejor para mí es que no tenga deudas y que pueda pagar todo y que pueda tener un mejor trabajo y que pueda tener 10 autos y 4... Y quizás Dios dice, yo sé qué es lo mejor. O sea, Dios no lo dice, pero ya lo sabemos. Dios a lo mejor va a estar diciendo, yo sé, vos no sabés, yo sé qué es lo mejor para vos. Yo sé qué es lo mejor para tu vida en este momento. Y lo mejor para tu vida en este momento es que te formes a través del dolor. Y muchas veces nos cuesta aceptar los tiempos en los cuales no entendemos lo que nos pasa. Sin embargo, podemos tener esa seguridad, esa certeza, que al pasar tiempo con Él, si su voluntad se lleva adelante en nuestra vida, todo va a estar bien. Cuando nosotros queremos entender los por qué, queremos tener el control. Cuando nosotros queremos saber los por qué, queremos sentirnos seguros en qué decisión tomar. ¿No es cierto? Cuando tengas la respuesta de Dios de por qué te está pasando esto, vos vas a querer accionar en otra dirección. Sin embargo, Dios quiere que confiemos en Él. Que depositemos nuestra fe en Él, nuestra confianza, nuestra seguridad en Él y que no queramos depender de nuestra fuerza, de nuestra seguridad, de nuestra autoconfianza, sino que nos basemos en su promesa. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ya sonó la alarma y dice que después de este tiempo empiezan a dormirse y... Padre, te damos gracias. Señor, porque podemos entender que es a través de tu Espíritu Santo, Señor, que entendemos tu plan para nuestra vida. Es a través de tu Espíritu Santo, Señor, que entendemos lo que vos querés hacer con nosotros. Y que incluso cuando no sabemos las respuestas a algunas preguntas, podemos estar seguros, Señor, de que vos estás haciendo algo en nuestra vida. Y que es importante, Señor, tener más en claro qué es lo que vos querés de nosotros hacia adelante, de encontrar solamente una explicación a lo que nos está sucediendo. Señor, no nos queremos llenar de conocimiento, nos queremos llenar de fe, Señor. Y queremos acercarnos a vos, quizás con el corazón roto, con tristeza, a lo mejor atravesando un momento malo, y recordar, Señor, cuando estamos ante ti, Señor, todas tus promesas. Y que nuestra vida se llene de fe, nuestra vida se llene de confianza en ti,
que podamos, Señor, aferrarnos al único que tiene poder para llevar nuestra vida adelante. Padre, gracias, porque sabemos, Señor, con seguridad que es tu voluntad, Señor, la única que es buena para nosotros. Que es tu voluntad lo único agradable para nosotros. Que es tu voluntad lo único perfecto en nuestra vida. Señor, por eso queremos que tu plan, Señor, se ejecute en nosotros. Señor, no nos interesa lo que nos está pasando. No queremos respuestas rápidas, quisiéramos una solución rápida, pero entendemos, Señor, que tu voluntad es más importante. Y no buscamos una respuesta inmediata. Buscamos, Señor, que tu voluntad se lleve adelante en nosotros. Señor, enséñanos, formanos, modelá nuestra vida, Señor, para que dependa exclusivamente de ti, Señor. Y que podamos ver, Señor, lo que vos vas haciendo en nosotros. Señor, si tenés esa misericordia de nosotros, Señor, que podamos ver lo que vos vas haciendo. Que podamos tener nuestro tiempo de oración y que podamos encontrar esa paz, Señor, que no tiene explicación. No vamos a encontrar quizás respuestas, pero vamos a encontrar la paz de que todo está bajo tu control. Señor, gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús.